Entonces, la vez pasada nos quedamos en la página 188. Ahorita vamos a seguir página 189. Y acá en la página 189, más que todo lo que nos habla es también acerca de la Constitución Política de Guatemala. En la parte de la Constitución Política, yo ahorita me voy a ir a leer, por ejemplo, donde empieza en el parrafito de hasta arriba, de la página 189. Vamos a ver si me encuentran ahí ustedes, donde dice las ciudadanas y ciudadanos están en la facultad de ejercer sus derechos, como exigir la igualdad sin excepción alguna. También exigir a los gobernantes su intervención para ofrecer a la ciudadanía seguridad, salud, educación, etcétera. El gobierno está obligado constitucionalmente a hacer respetar las leyes para que de forma puedan ofrecer a las ciudadanas y ciudadanos los medios necesarios para el desarrollo social dentro de un régimen de democracia y oportunidades para todas y todos. Además, el Estado debe ofrecer, Miss, perdone, ¿qué ¿sí? página dijo? Página ¿Qué página 189. dijo? 189. Ah, ya. Además, el Estado debe ofrecer seguridad ciudadana, obligaciones contempladas dentro del proceso de paz, todo ello como parte de las garantías constitucionales contempladas en la Carta Magna de Guatemala. Todo esto, jóvenes, debe de ser garantizado por el presidente o por el gobierno también. Por ejemplo, cuando dice o cuando hay como que cadena nacional, entonces el presidente va a hablar, ¿verdad? Y esto pues lo tiene que ofrecer él, por ejemplo, como cuando surgió lo de la pandemia. ¿Qué sugirió él? Él sugirió, em, se me fue la palabra, que todos nos guardáramos, ¿verdad? Que todos nos guardáramos, pero que todos tenemos una oportunidad también de que si nosotros nos enfermamos, que nosotros podamos llegar a un centro de salud y nos puedan dar atención médica. Ahorita pues en la parte aquí de la zona 21 de Guajitos han andado con campañas de que, por ejemplo, si usted se siente mal, de que a usted le falta alguna dosis del COVID, que usted vaya a ese lugar gratuitamente y ahí lo van a atender. Entonces, todo esto lo manda, digamos, los gobernantes, porque todos como hombres y mujeres tenemos derecho a la salud. Usted ahorita como hombre y como mujer está aquí conectado. A usted no le dijeron, no, mira, anda a trabajar porque si no, no vamos a poder comer el día de hoy. No, usted, pues gracias a Dios, tiene un techo y está ahí conectado, ¿verdad? Quizás usted está en su trabajo, pero está conectado recibiendo lo que es la parte de la educación. Educación, también recuerden de que la palabra educación viene dentro de una familia. A usted en su educación, como desde niño, le enseñaron los valores y esos valores ahorita ya de grande, usted los está poniendo en práctica. Seguridad, eso fue lo que nos dio aquí el presidente. Seguridad. Él nos dijo, bueno, no quiero que nadie se vaya a enfermar, no quiero que nadie se vaya a contagiar. Entonces, por el momento, vamos a dar toque de queda. Entonces, igual, fue nuevo para todos, ¿verdad? Porque así como dijo la compañerita, fue nuevo también para mí. Y creo que algunos hasta nos asustamos, ¿verdad? De todo, porque algunos decíamos, bueno, entonces el presidente, bueno, nos va a dar esa seguridad porque nosotros como ciudadanos tenemos que resguardarnos también. Entonces, cuando el presidente dice, bueno, y esto fue todo lo que yo les digo a ustedes y ya depende de ustedes si se cuidan, ¿verdad? Pero también nos ofrece lo que es la paz. La paz, aquí en la parte de Guatemala, digamos jóvenes que sí hay paz, pero a la vez no hay paz. Porque usted no puede salir ahí a la calle normal, ¿verdad? Porque capaz y Dios no quiere y lo asaltan a uno.
Entonces uno no vive con paz. Todos los días uno vive con violencia, ¿verdad? Entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala es la primera constitución de América Latina que reconoce la institución del, del Ombudsman con la suprema atribución de procurar la vigencia de los derechos humanos con el nombre de Procurador de los Derechos Humanos, que entre paréntesis están los artículos 274 y 275, y se le crea al comisionado del Congreso de la República encargado de la defensa de los derechos humanos establecidos en el texto y reconocidos en los tratados, que actúa como absoluta independencia y que es electo para un periodo de 5 años por mayoría calificada de 2/3 dentro de una terna presentada por la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso al Pleno. En pocas palabras, ¿qué dice aquí? Dice que Guatemala, digamos que obtuvo la primera constitución en donde marcaba los derechos de cada uno de los ciudadanos. Y esto lo puede mencionar en el artículo 274 y 275 de la Constitución, en el cual pues el presidente, quizás uno dice, ay no, este fue buen presidente, mejor que no nos gobierne otro año. Va, entonces se le va a dar como oportunidad gobernar otro año más, pero según el pueblo también que lo escoja, ¿verdad? Entonces, hay veces de que, por ejemplo, el presidente también dice, bueno, buenos ciudadanos, vamos a marcar en el diario de Centroamérica que tal artículo está de acuerdo y va a salir vigente de aquí al día domingo, por ejemplo. Entonces, según este artículo, dice que se va a cumplir porque el gobierno ya lo dio por aprobado. Es como que ustedes me digan, Miss, fíjese que nosotros le tenemos una propuesta. Usted no nos deja una tarea y nosotros le vamos a proponer ahí, por ejemplo, alguna exposición. Ah, va, entonces, si yo lo apruebo, ustedes lo van a llegar a hacer. Entonces dice que vamos a visualizar acá un pequeño video acerca de la Constitución y luego seguimos aquí con el documento que nosotros tenemos. Este es acerca de la historia de cómo surgió la Constitución de la República de Guatemala. Luego ahí les voy a contar una historia también de cómo fue que surgió también aquí para la parte de Guatemala. Historia de la Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemala cuenta con un documento que establece los derechos y obligaciones que todo ciudadano guatemalteco tiene. Este documento ha tenido transformaciones en su estructura, hasta llegar a la que hoy conocemos como la Constitución Política de la República. Antes de entrar a conocer la Constitución guatemalteca, veamos qué pasa en el mundo respecto a otros tipos de constitución. Para comenzar, Eugenio Zaffaroni, autor de varios libros de derecho, menciona que es necesaria la existencia de un documento para un Estado soberano, dado que éste define entre el poder de los gobernantes y los derechos de los gobernados, fijando límites y controles, derechos y obligaciones de ambas partes. En 1215, se conoció el primer documento precursor de la Constitución moderna llamado la Carta Magna, otorgado al pueblo por el rey de Inglaterra, que limitaba el poder del monarca absolutista. Fue forzado por la nobleza y el papa a limitar su poder en favor de las leyes y de los ciudadanos. 572 años después, se conoció la primera Constitución moderna adoptada por Estados Unidos en 1787.
Desde entonces, diferentes países del mundo adoptaron la suya, lo que dio lugar a tener una serie de variaciones que parten de las ideologías políticas y la manera en que se forman los estados. Nuestra Constitución es de tipo rígida, dado que no es posible hacer cambios profundos y drásticos de manera sencilla. Se requiere de procesos complejos que deben cumplir una serie de requisitos para ser examinados y reconocidos por una asamblea constituyente, mientras que México y Estados Unidos tienen constituciones tipo flexible, puesto que son modificadas mediante sentencias. Además de ello, constituciones como la de Estados Unidos también son conocidas como federales, ya que cada estado adopta las leyes de acuerdo al comportamiento de sus miembros, mientras que en Guatemala, una sola constitución rige a todo el país y se denomina tipo republicano, mencionado así en el artículo 140 de la Constitución de nuestro país. Anteriormente mencionamos que la primera constitución moderna fue la estadounidense en el año de 1787. 23 años después, Antonio Larrazábal, diputado por el ayuntamiento de la capital de Guatemala, llevó a la Corte de Cádiz un documento que pretendía fuera la primera constitución de nuestro país, pero se perdió en España. Luego de la independencia de 1823, se crearon las bases constitucionales que sirvieron para que fueran la base de varios intentos de establecer de una vez por todas una constitución sólida, que fuera acorde a las necesidades del país. En 1876, en el gobierno de Justo Rufino Barrios, se promulgó una breve constitución que estuvo vigente hasta 1944, cuando cayó Jorge Ubico. Con la intervención norteamericana se creó una nueva constitución. En 1956, tras un golpe de Estado, fue impuesta una nueva que tuvo vigencia hasta 1985, cuando finalmente la Asamblea Constituyente terminó de redactar una versión que es la que conocemos actualmente con una modificación hecha en 1993. Nuestra Constitución se divide en 3 partes. Parte dogmática, que menciona los derechos y libertades fundamentales. Parte orgánica, es la parte que establece la organización del Estado y los organismos del Estado. Parte procesal, pragmática o práctica. En esta se mencionan las garantías y mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución con el objetivo de defender el orden constitucional. La Constitución Política de la República es la ley suprema de la República de Guatemala, tal como lo dicta el artículo 153. El imperio de la ley se extiende en todas las personas que se encuentran en el territorio de la República, con el fin de vivir en una nación en armonía, libre y soberana. Entonces, aquí hay una breve historia de cómo surgió lo que es la Constitución de la República de Guatemala. Fíjense que también en la parte de la Revolución Francesa, digamos, gracias a ellos también, porque los esclavos em, y los hombres, tanto cuando digo hombres, pues estoy incluyendo también a mujeres. Entonces, ellos eran muy bruscamente maltratados. Entonces ellos decidieron como que ya poner un alto, ¿verdad? Y decir, bueno, nosotros también somos y somos iguales que los que están dentro del gobierno. Nosotros también tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras libertades también. Entonces, según la parte de la Revolución Francesa, los hombres y los esclavos se pusieron de acuerdo para poder designar los derechos de ellos. Entonces, a partir acá de la revolución, ellos fueron marcando sus propios derechos que ellos querían para ellos mismos, para que ya no fueran ser maltratados, ¿verdad? Entonces, de aquí, pues, después surgió lo que es los artículos más aprobados, ya que ellos no querían ser esclavos de nadie. Entonces ya más adelante lo aprobaron en los demás países también y pues Guatemala obtuvo
el primero así en Latinoamérica. Y después de Guatemala, pues ya lo fueron como que compartiendo o obteniendo también los demás países de América, digamos, para que todos pudieran tener los mismos derechos y las mismas igualdades, tanto como hombres y como mujeres. Entonces, así surgió lo que es la Constitución, cada uno con sus artículos más aprobados por cada uno de los gobernantes. Entonces, aquí, a raíz del conflicto armado interno, dice que se vivió en Guatemala, fue necesario que se crearan instituciones y organizaciones que se convirtieran en la voz de quienes estaban completamente desprotegidos, principalmente en el área rural. Los pueblos indígenas fueron los grandes perjudicados debido a que se encontraban en medio del fuego, tanto en la insurgencia también como en las Fuerzas Armadas del Estado. En la ciudad capital, la situación no fue tan distinta, como la única diferencia que en los que sufrían era la furia del conflicto eran todas aquellas personas de la sociedad civil y que estaban en completo desacuerdo con lo que estaban provocando dicha confrontación. Y de igual acá, en la parte de Guatemala, los indígenas fueron los que más sufrieron en el conflicto armado de Guatemala, porque las mujeres eran brutalmente violadas, a los niños no les importaba qué edad tenían y los mataban. Se puede mencionar que fueron dirigentes estudiantiles, grupos de poderes derechos humanos y quienes reclamaban todo tipo de violación a los derechos de personas, tanto en la ciudad como en el área rural, quienes sufrieron persecuciones y muerte. Por otra parte, muchas personas tuvieron que huir del país y buscar asilo en alguna nación vecina. Más que todo, hubieron mujeres, hubieron hombres, que quienes ahorita pues andan todavía desaparecidos. No sé si ustedes han ido por la Sexta, allá en la parte de la zona 1, y han visto un montón de rostros de papeles que han pegado las personas. Esto quiere decir que se desaparecieron o se fueron huyendo hacia otro país vecino para que no los pudieran matar eh, los militares, digamos así. Entonces, aquí en Guatemala, los indígenas fueron los que más sufrieron, porque les quitaban los terrenos también. Llegaban así como que llegaban en los helicópteros, aterrizaban, se entraban en las casas, los mataban. Entonces, esto fue muy doloroso para ellos y hoy en día todavía lo recuerdan aquellos indígenas que todavía aún viven, pero cuentan también de que sí fue algo muy doloroso porque solo entraban, se llevaban a sus esposas, las violaban y a sus hijos pues los mataban y ellos sin nada que poder hacer. A veces a ellos mismos los enfrentaban diciéndoles que mataban a alguno de sus familiares, pero ellos no les quedaba de otra que hacerlo, ¿verdad? Entonces el conflicto armado aquí en Guatemala sí fue muy doloroso y es más, por medio o a través de ellos también fue que se lograron poner los derechos humanos, porque acá, como les digo, o como menciona aquí también, que pro derechos humanos que ya estaban dentro del mismo gobierno, ellos no les importaba, pero los mandaban a masacrar, ¿verdad? Fue algo muy doloroso que Guatemala vivió en ese momento. Entonces, entre las instituciones que han luchado por los derechos de los ciudadanos, principalmente por los indígenas y otro tipo de maltrato, se encuentran las asociaciones para el derecho integral de las víctimas de violencia en las Verapaces, que es Maya, Achí, Adivima. Entonces también aquí están la Coordinación Nacional de los Derechos Humanos de Guatemala, Casa Alianza, Organismo de Trabajo con los Niños de la Calle, Grupo de Apoyo Mutuo, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Recuerden que
los arzobispos, los obispos que estaban acá de España, pues se quedaron y le dieron mucha importancia a los indígenas para que ellos aprendieran a leer y aprendieran a escribir. También aquí estaba Conavigua, que era la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Fundación Mirnamac, Fundamaya, CONIC, que es la Coordinadora Nacional Indígena Campesina, CUC, Comité de Unidad Campesina, CALCH, que es Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos. Y aquí tenemos eh, estas instituciones que realmente, digamos, se pusieron así la mano en el corazón y fueron quienes ayudaron a los indígenas también en el conflicto armado. Entonces, esto sería por el día de hoy.